Hoy día vamos a revisar una introducción a lo que se le conoce como la escuela de valor o value investing. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de hoy es una rareza acá, porque puedo leer un nombre en español. ¿Tú dónde pones tu dinero? ¿No es ¿y tú dónde pone tener? No puedo creer que está en español y me equivoqué. Bien, sigamos. Yo sí puedo creerlo, lamentablemente. Este libro está escrito por una persona que se llama Álvaro Vargas Llosa, cuyo apellido muchos de ustedes reconocerán por el padre del autor, que se llama Mario Vargas Llosa, el ganador del Nobel. Álvaro es el hijo mayor, es un peruano, también de ascendencia peruano-española, que se ha dedicado a los temas políticos, a los temas de escritura, y una de las obras que él ha escrito, porque ha escrito más de una, es ¿y tú dónde pones tu dinero? Que fundamentalmente es, a grandes rasgos, una especie de guía, introducción, primeros pasos, si quisiéramos decirle, a lo que se le conoce como la escuela del valor o value investing, que es como una forma de ver la filosofía de inversión de ciertas personas. Sí, este es un libro en cierto sentido bastante bibliográfico. Prácticamente cada capítulo se trata de un personaje, o sea, una persona que ha aplicado esta filosofía partiendo por su fundador y ver todos los ejemplos y como las pequeñas adaptaciones que cada persona hacía a esta filosofía en su vida a la hora de invertir. Este libro está muy en boga hoy en día porque actualmente hay muchas como corrientes o caminos o formas de ver las inversiones. Y una de esas grandes formas o corrientes se le conoce como la teoría de los mercados perfectos o mercados eficientes, Uh, donde teóricamente los mercados recogen toda la información que está disponible y la aplican, entre comillas, a los precios. Es decir, los sujetos son seres racionales que toman decisiones en base a información, que hoy en día gracias al Internet en teoría es casi perfecta, y que hacen que los inversionistas básicamente no sean capaces de comprar a valores distintos del valor real de las cosas. Por lo tanto, esa es una visión que ha llevado a muchos autores, como el que vamos a leer hoy día o el que vamos a conversar hoy día, a poner en tela de juicio esta afirmación y decir, espérate, existe una línea de pensamiento fundada por una persona que se llama Benjamin Graham, quien ha desafiado esta noción de que los mercados son perfectos y lo ha desafiado de una manera bastante evidente, que es fundando una escuela de pensamiento donde los inversionistas que se adscriben a esa idea terminan ganándole al mercado por porcentajes o ridículos sea, y constantemente. y consistentemente durante los años, efectivamente. Sí, antes de partir propiamente tal, creo que lo que conversemos hoy día se complementa muy bien con lo que vimos la vez anterior sobre fondos indexados, donde la gran ventaja de invertir aplicando fondos indexados como sugería el libro anterior era que los dejabas y te olvidabas. Acá es una forma más, mucho más proactiva, más de estar constantemente estudiando estas cosas. Requiere más tiempo, requiere más esfuerzo. Entonces creo que es un muy buen como paso 2 a lo que hemos visto antes. La gente que dice que los fondos indexados le ganan en grandes rasgos a los fondos mutuos en común es porque estadísticamente eso es real, es decir, hay un porcentaje muy chico de personas que le pueden ganar consistentemente al índice durante el tiempo. El tema es que ese grupo chiquitito de personas que sí le ganan, muchas veces son personas que siguen esta lógica de invertir con value investing o en valor. Por lo tanto, yo estoy muy de acuerdo contigo, que es un muy buen complemento para aquellas personas que quieren dar el paso adicional para darle mayor rentabilidad a sus inversiones y quieren darle el trabajo que eso significa. Porque la gracia, como tú muy bien dices, del indexado es que pones el dinero y se acaba, no tenés que hacer nada más. Y vas a ganarle a la gran mayoría de los fondos. Pero tú aún le podrías ganar a los índices si es que siguieras más o menos estas escuelas de valor, que viniendo desde la experiencia personal es mucha pega. Mm. Vamos al libro. Bueno, partiendo el primer gran fundador de esto, creo que tenemos que mencionar sí o sí a Benjamin Graham. Benjamin Graham era un inversionista norteamericano de ascendencia judía que hacía clase en una universidad, que era la Universidad de Columbia,
y que fue el maestro de una persona muy famosa, y de hecho yo te diría que fue gracias al éxito de su discípulo que él se hizo más conocido, que es Warren Buffett. Por lo tanto, esta persona, Benjamin Graham, era un profesor muy famoso que empezó a escribir libros, dentro de los cuales hay dos grandes libros muy famosos. Y dentro de él, o sea, y dentro de todo, él también se puso a invertir, pero nunca fue, o sea, tan exitoso por diseño. Por lo menos como lo plantea este libro, él nunca dejaba que el valor total de su cartera de inversiones creciera mucho. Y siempre estaba repartiendo dividendos a todos sus inversionistas. Sí, lo que le pasaba un poquitito es que son distintas épocas. Mm. Graham le tocó vivir en la crisis del 29, que de hecho hizo una cosa bien compleja con Graham. Graham le pasó que vivió la crisis del 29, tenía inversionistas, los inversionistas le fue súper mal con la crisis del 29, y Graham se endeudó con su propio patrimonio para pagarle a todos sus accionistas. Y les terminó pagando a todos los que perdieron. Es decir, al final del día, este gallo se puso con su propio patrimonio para salvar el patrimonio de sus inversionistas. Entonces, es de una escuela donde objetivamente vivió una de las peores crisis de la historia y eso también lo marcó en la forma en que invierte. Como esa época del honor. Sí. Warren Buffett era más o menos igual, pero lo impresionante de Warren Buffett es que Warren Buffett nunca perdió dinero. Ese es como, de hecho, acá lo decían, esa es la regla primera, segunda y tercera. Nunca pierdas tu dinero, nunca, no olvides la primera regla y no olvides la segunda regla. Pero acá lo importante es que incluso, incluso en esa época, diría que cuando aparece Graham como personaje y empieza a aplicar esta filosofía de inversión de, a ver, todas estas acciones representan partes de compañías y yo puedo estudiar esas compañías. Y eso lo pone como, no como antagonista, pero incluso en los años 29 había gente que vivía de la especulación y vivía de hacer estas predicciones. Y bueno, ahí es donde, de hecho, vienen todas estas como desigualdades en el mercado de las acciones, donde hay cosas que van a estar sobrevaloradas y otras subvaloradas. Porque el precio real Sí. tienes que estudiarlo. ¿A ti qué te pareció la biografía de Graham? ¿Te gustó o no te gustó? A ver, Porque es cortita, tiene 10 páginas. sí, no, en ese sentido es bien grato este libro porque todas las cosas son bien cortas, es como un capítulo para una persona. Me pasó que no me gustó mucho cómo está escrito. Como que esta es como una impresión general del libro como experiencia literaria, si lo podemos decir. Simplemente encontré que tú le podrías sacar un 10 a un 20% de palabras, porque me dio la impresión de que este libro estaba sobreescrito. Ya. Usaba demasiadas palabras, era muy repetitivo en ciertas partes, entonces no era tan bueno para contar la historia que quería contar. Entonces yo me imagino que lo que pude apreciar de la historia de Benjamin Graham en otro contexto o con otro autor probablemente me va a gustar más. Ya. Porque, bueno, yo soy el tipo de persona que aprende con historias. Yo recuerdo todas las historias. Entonces, este libro en cierto sentido está hecho para mí y me frustra un poco de que no me gustó cómo contaba todas esas historias. Ya. Pero más allá de la forma en que está escrito, ¿te llamó la atención la historia de él, probablemente tal? Porque básicamente es como preguntarte como cuál es la historia de, no sé, Freddie Mercury, como, así como el rockstar del tema. O sea, creo que de ahí pasa de nuevo por un tema personal de que hay muchas cosas que encuentro interesantes, pero yo no soy alguien que se entusiasma mucho por el mundo financiero. Entonces, Ya. esto es como, claro, tú dices el Freddie Mercury, pero pucha, si tú eres alguien que no le gusta la música, en lo absoluto, Freddie Mercury no es una persona especial para ti. Ah, ¿Y por qué no te gustan las finanzas o las inversiones? eh, es una buena pregunta. Yo te diría que es mucho por, especialmente en la universidad, haber tenido que aprender no este tipo de disciplina. O sea, yo en la universidad,
mi universidad, la Adolfo Ibáñez, ve el otro tipo de inversión, el de los mercados perfectos. Y de hecho tuve una prueba, una pregunta que hasta el día de hoy me enoja, que era si el primer economista que ganó el premio Nobel por decir que los mercados eran perfectos, y después un segundo economista ganó el premio Nobel por decir que los mercados no eran perfectos, ¿quién tiene la razón? Esa era una pregunta. Bueno, ¿y cuál es la respuesta? Ambos tienen la razón porque ambos ganaron el premio Nobel. Primero es premio Nobel, no Nobel, pero más allá de eso, encuentro que esa respuesta es muy estúpida. Exacto. Bueno, entonces ahí hay un tema de, porque nunca como que me gustó realmente. Lo que vimos acá sí me entretuvo. Sí me gustó harto porque Ya, tiene... pero a ti lo que te pasa es que como que te traumaron de la universidad, básicamente. En parte me traumaron de la universidad, pero en parte también el mundo de las inversiones está como a un nivel de abstracción de las cosas, porque a mí me interesa más la cosa. Es decir, me interesa más... Ya, a ti no te gusta invertir, Claro, me no gusta te gustaría invertir en Apple, te gusta ver el iPhone. un poco eso. Eh, o sea, si yo me metiera a... Y bueno, sería aplicando lo que vemos en este libro, el Value Investment, tienen que ser empresas que yo de verdad adore por lo que hacen, porque si no, no me entretiene o no me interesa intrínsecamente. Ya. O sea, en una parte Bueno, es citaban a que, Warren Buffett que decía, mira, si no te interesa, si no te atrae la idea de comprar $1 por $0.50, esto no es para ti. Y yo concuerdo con eso. Creo que en gran sentido esto no es para mí porque no puedo interesarme intrínsecamente de este sector que es como dinero haciendo dinero en ciertos sentidos. Y también tienes todo el tema de la distorsión que hay entre medio, las crisis económicas que hay entre medio. Se meten varias cosas que no me gustan. ya. Yo difiero, yo soy un enamorado de las inversiones, básicamente. Y Eh, por eso hacemos un buen capítulo. bueno, es que, O sea, por eso hacemos un buen sí. podcast. O sea, no sé, igual siempre es mejor tener dos personas entusiasmadas con el tema, pero es interesante como escuchar a una persona. De nuevo, yo creo que tú representas dentro de un perfil muy habitual. Yo diría que la gran mayoría de las personas no les interesan las inversiones. Bueno, eso no sale en este libro, de hecho sale en el trabajo de Benjamin Graham. Si tú lees los libros El inversionista inteligente o análisis de acciones o security analysis se llama en inglés, em, tú te vas a dar cuenta que él dice hay perfiles, tipos de personas. Hay inversionistas activos, inversionistas pasivos, agresivos, defensivos. Y yo diría que la gran mayoría de las personas son inversionistas pasivos. Son personas que no están ni ahí con sentarse a leer los estados financieros de los últimos 10 años, ir a mirar el mercado, ver el producto, ventajas competitivas, qué pasó, normalizar ingresos, no es entretenido para la gente normal. Pero, Yo me pasaba horas de horas de horas haciéndolo solo, un fin de semana. entonces, te pongo la pregunta, entonces, ¿qué es lo que a ti te atrae acá? Yo diría dos cosas. Uno, la labor como media de detective, Ujú. que cuando uno hace verdadero value investing, uno se mete a las empresas, uno mira el detalle, mira las cosas que no te están diciendo, los ocultos, porque dentro de todas las empresas mienten en su estado financiero, siempre. Tú vas a la bolsa, pides la memoria anual y te vas a dar cuenta que la mitad de lo que dice ahí es mentira. Entonces tenéis que identificar la mentira, saber dónde está, por qué, cómo lo enmascararon, qué escondieron, porque el Excel aguanta cualquier cosa, pero la realidad es otra. Entonces, esa labor media investigativa, media periodística, la encuentro muy entretenida. Y por el otro lado, me encanta la idea de ser tú capaz de identificar una labor creativa de un tercero, una empresa, y subirte a su éxito, en cierto sentido. Decirle, yo creo en lo que tú estás haciendo, yo creo que este producto es bueno, yo voy a poner mi dinero acá porque a esto le va a ir bien y a mí me va a ir bien después. O sea, eso lo encuentro bastante atractivo. Y te diría que eso último que dices es algo que se pierde mucho en la discusión cuando se enseñan estas otras formas de valorizar acciones, que tiene que ver con el compra barato, vende barato, el mercado sabe todo, el- todo lo que son los futuros, vender en corto, comprar en largo, todo eso creo que se diluye esto que tú estás diciendo, que suena... eh,
que me parece muy entendible. ¿Y qué es lo que pasa? Y ahí, volviendo un poquito al libro, este libro lo que hace a grandes rasgos es mostrarte varias personalidades que lo que han hecho es poner en tela de juicio la idea de que la economía es racional, de que las inversiones son lógicas, de que las personas actúan de manera obvia o evidente con información perfecta y se meten a las empresas como entidades de grupos humanos que crean un producto. Y eso es muy entretenido porque al final del día pone en tela de juicio esto de mirar las inversiones como un gráfico con numeritos que suben y bajan y lo empieza a poner en cuál es el verdadero valor de una cosa. ¿Tiene un valor intrínseco o no tiene un valor intrínseco? Y si tiene un valor intrínseco, me lo están vendiendo más barato o más caro. Que es como más o menos un poco lo que va conversando el autor. Por ejemplo, el capítulo segundo, que habla del siglo de la prosperidad como el siglo XX y te muestra todo el aumento y el avance de la bolsa con los años. Todo ese avance y todo ese valor que hay intrínseco en todas estas empresas es algo de lo cual tú puedes entrar y puedes mirar, pero no puedes dejar no te puedes olvidar de que la empresa que está ahí al frente es real, es un grupo de personas haciendo una cuestión. Entonces, la gracia de esta filosofía y por qué me gusta un poquitito este libro, como los libros, o sea, los principios que da, los ejemplos que da, es que te va mostrando a través de historias de personas cómo esta idea de que las inversiones son identificar algo que tiene un determinado valor y que se está vendiendo más barato y que eventualmente va a llegar a ese valor y no son adivinar hacia dónde va a ir el gráfico dependiendo de la curvatura o ángulo en que va. Sí. Y de hecho también, ahora que lo mencionas, me hizo, o me hace como clic en la cabeza, el que no solo cuando ves estas empresas, te das cuenta que estas acciones, o sea, hay personas y empresas detrás de estas acciones, pero también la forma en que este libro te cuenta como un poco la historia del siglo XX a través de estas personas, también te das cuenta que en el mercado de las inversiones, en el mundo de las inversiones, hay gente detrás, que los precios no suben y bajan porque sí, porque hay personas que compran y venden a determinados precios porque esperan cosas distintas. eh, y de hecho lo menciona como por esta parte del libro, de que tú si estás aplicando value investment, tienes que no solo considerar eso, tienes que contar con eso, tienes que contar con que los precios van a estar distorsionados porque hay gente que está tratando de hacer dinero en el corto plazo y seguir la moda y seguir la tendencia y como la euforia de los mercados. De hecho, hay un tema muy interesante, que es que tú decís, hay personas, ¿no es cierto? Hay personas que hacen este movimiento. Lo interesante es que no es tanta gente, son pocas personas. En concreto, ¿a qué voy? Las grandes masas de dinero en los mercados financieros se mueven generalmente por las empresas o inversionistas que se llaman institucionales, entiéndase las AFP o las grandes aseguradoras que mueven trillones de dólares, y básicamente la banca privada, entendida como a grandes rasgos como los bancos de inversión y los fondos mutuos. Y los fondos mutuos son dirigidos por un grupo de personas. Por lo tanto, en estricto rigor, si tú cuentas, porcentualmente hablando, cuánta gente maneja el 90-95% de todo el dinero que se mueve, no es tanta. Son pocas personas. Las puedes poner en un estadio y menos incluso, en la mitad de un estadio, y incluso menos que eso. El punto es que es súper interesante ver que esta irracionalidad es la irracionalidad realmente de unos pocos. Porque quienes toman esas decisiones son estos grandes grupos de inversión más cototos. ¿Sí? Y hay mucho, no sé cuál es la palabra, pero es como, es un ejercicio bastante humano, podríamos decir. Me acuerdo cuando veíamos el libro de Money Game o Precisamente Irracional, es como, a ver, la cabeza de las personas no tenemos como el mismo tipo de cerebro, entonces podemos un poco contar con ciertos niveles de sesgos y estupidez general. Oye, Pedro, y avanzando un poquitito en la literatura de lo que estamos leyendo, ¿nos podrías contar un poquitito cuáles eran los principios básicos que estaban en el capítulo sexto para que los vayamos conversando? Oh, muy buena pregunta. Deja sacar el libro porque no me lo sé de memoria. Me parece. Nota curiosa, Santiago leyó este libro hace tanto tiempo que ni siquiera está subrayado. Sí, lo leí hace tantos años que ya. Yo miraba era como, pucha,
esta parte es muy buena, debería subrayarla, pero este libro me lo prestaron, me da miedo rayarlo. No, sí. Bueno, otro de los temas de este libro que no me gusta mucho es que es casi como que no juega con lo que puede hacer con el formato. Entonces son párrafos y párrafos y párrafos y no hay mucho juego con lo que puedes hacer con el lenguaje y básicamente jerarquizar información. Por ejemplo, acá no hay una lista de principios básicos. ¿Cuál era acá? Y esta es la parte donde me interrumpo a mí mismo desde el futuro. Porque el resto de la conversación no quedó de el nivel que creemos que es apropiado para el podcast. Así que lo que van a escuchar es nosotros, pero hablando nuevamente. Esto tuvo semanas de distancia, reordenamos cómo íbamos a tratar estos temas y creo que quedó mucho mejor. Disfruten. Capítulo 6. Principios básicos. Este capítulo parte hablando de una idea que es bastante específica, bastante obvia, que es que en estricto rigor la inversión es más arte que ciencia muchas veces, en el sentido de que no es una ciencia exacta, no es tan matemático como uno quisiera, y por eso el azar es una cosa que juega muchas veces en de las tomas de decisiones de inversión, ¿no es cierto? Y en especial porque hay que considerar que dentro como de la teoría de inversión, la que es muy fuerte es la del análisis, comillas, técnico, que trata de ser muy matemático, trata como de, entre comillas, ser racional cuando es pura basura, pero hay que entender que uno cuando está en el mercado estás lidiando con un precio que está determinado por la percepción de otras personas. Al final del día es una ciencia social en cierto sentido. Tiene que ver con qué es lo que las personas experimentan, qué sienten. En el momento ahora que estamos grabando el podcast ha habido harto movimiento en la bolsa por pánico, por motivos que no afectan realmente las utilidades de la empresa en la magnitud que las están afectando y aún así la sensación de pánico mueve los precios de una manera desquiciada, no sé, loca. Sí. Cacha que el otro día yo hablaba con Francisco de esta misma idea de, mira, si las utilidades, si el Producto Interno Bruto cae con un 1%, no es tanto. Y me decía, no, es que puede ser más, pero a veces uno puede discutir los números, pero creo que todos podemos estar, y lo hablo con él, que todos podemos estar en acuerdo de que, como dices, la magnitud se ve desproporcional. Bueno, ¿y qué es lo que te da también oportunidades de inversión? El análisis tiene que ver mucho con el ojo de compra a un negocio de... Yo lo estoy mirando como un dueño y entiendo que va a tener altos y bajos y no lo veo como un precio en una pantalla. Porque por más que las películas nos venden esta idea de Wall Street, todos esos numeritos representan empresas reales. Es que también otra cosa que es loca es que si tú lo pensás en el fondo, cuando una empresa sale a buscar financiamiento, emite acciones. Y la primera persona que le compra esas acciones efectivamente le pasa el dinero a la empresa. Pero ya en el mercado secundario, es decir, la segunda persona que se compra esa acción, le está pasando plata al que compró la acción, no le está pasando plata a la empresa. No porque el valor de la acción suba, la empresa recibe más plata, o está mejor, o peor. Entonces, bastante interesante pensarlo desde un punto de vista súper abstracto, pero si tú le inyectas mucha plata a través de subir mucho el precio de la acción, en verdad la plata no le llega a la empresa, le llega al bolsillo del inversionista que era dueño de la acción. Solamente en la primera emisión es cuando la plata efectivamente llega al bolsillo de la empresa. A ver, gente, no nos podemos ver porque cada uno está en su casa. Yo estoy en cuarentena por el coronavirus. Pero tengo una sonrisa de oreja a oreja porque nunca había hecho ese raciocinio. A pesar de que llevamos tanto tiempo hablando de estas cosas y discutiendo este tema prácticamente tal. Claro, solo la primera vez llega dinero. ¿Sí? Po. La primera emisión, es decir, el mercado primario, Claro. llega directamente al inversionista y funciona como método de financiamiento de la empresa. De ahí en adelante va a los bolsillos de las personas que lo compraron. Claro, y después lo que empiezas a comprar y vender es el derecho sobre parte de la empresa.
Sí, pero no le pones plata a la empresa misma. Claro. Es como cuando, A menos que hagan aumentos de capital. claro, Es es decir, nuevamente salgan a buscar capital, pero lo de no es lo Tesla. mismo. Sí, no es lo mismo. Claro. Pero lo otro es como, más que nada como, por ejemplo, cuando se estuvieron comprando ahí Pixar con Disney, con Apple, que hubo todo un movimiento de cabezas y quién es dueño de qué. Y es que ahí también tiene una cosa distinta, porque ahí lo que tú estás haciendo es una empresa comprando otra. Y ahí efectivamente lo que están haciendo esas empresas es comprarla en el sentido más administrativo de la palabra. Es decir, si tú te la compráis, podéis remover al CEO y poner otro. En cambio, tú o yo compramos una participación minoritaria, que es decir, no podemos hacer eso. Claro. O B, muchas veces compráis una serie de acciones que solamente tiene derechos capitalistas, no tiene derecho de administración, es decir, no podéis cambiar el CEO. Lo que único tienes es derecho a recibir un dividendo. Por lo tanto, lo que uno tiene que empezar a entender es que en realidad lo que tú haces es comprar la propiedad de una empresa y a menos que te compres toda la empresa, estás comprando, entre comillas, la suerte de la máquina que ya están dando. Tú no la puedes modificar en cierto sentido. Claro, tienes que... Por lo tanto, obviamente cuando estás invirtiendo en bolsa, cuando estás invirtiendo en una empresa privada chiquitita, ahí es distinta la cosa, pero de lo que estamos hablando nosotros, que es inversión bursátil, no mueves la administración. Tienes que ser un Warren Buffett comprando la mayoría. Sí, pues, paquetes mayoritarios ahí sí, pues, pero si no, no. Y es por eso que de hecho la ley explica que tú cuando vas a hacer una oferta pública de adquisición de acciones y vas a adquirir mayoría o un porcentaje relevante, tú tienes que hacer un anuncio público, porque al final del día lo que estáis haciendo es afectar la administración que afecta a muchas otras personas que tienen la propiedad de la cuestión. Claro. Entonces, si tú lo pensáis, lo que nosotros estamos hablando es como decir, yo tengo el derecho y las llaves de este automóvil, pero yo no lo estoy manejando. Claro. Por lo Bueno, mira tanto, qué eh, divertido. no, y es muy interesante porque también tenéis que, si es que estás pensando en eso, surgen como derivadas de eso. Por ejemplo, ¿te conviene comprar una acción que está de moda? Es decir, por ejemplo, hoy a la fecha de esta grabación, una empresa que está muy de moda es Netflix y está súper inflada. La pregunta es, ¿está de moda? ¿Es un buen momento para comprar? Es decir, cuando todo el mundo lo quiere y hay pocas, probablemente no. De hecho, generalmente se dice que invertir en acciones de moda es medio complicado. O invertir, por ejemplo, en empresas muy tecnológicas es muy volátil, porque cuando la tecnología avanza, te pasa lo que, por ejemplo, le pasó a Nokia. Tenías una máquina, o sea, una empresa gigante, un monstruo de la innovación y la tecnología, y de 5 años en adelante ya no existe. De hecho, ¿Por qué? Porque ese tipo de mercados son tan volátiles que no tenéis cómo predecirlo. ¿cachai lo increíble? Que acá el autor habla de Nokia y de Xerox. Y fueron, no solo que, porque fueron empresas muy grandes, muy dominantes que quedaron atrás. Las dos empresas inventaron la tecnología que terminó reemplazándolas. Pequeña corrección a mi yo del pasado, quería decir Kodak, no Nokia. Nokia inventó la cámara digital, Xerox inventó el computador y ninguna de esas empresas se adaptó internamente para decir, ¿sabes qué? Éramos una empresa de impresoras, hemos inventado el computador, ahora vamos a también ser una empresa de computadores. Ninguna hizo eso. Y ambas quedaron atrás. No que inventó la cámara digital, imagínense eso. Kodak. Kodak inventó la máquina digital. Por ejemplo, hay muchos autores que te dicen, en Estados Unidos y en Chile también existe, es habitual que exista una cosa que se llama las IPO o Initial Public Offering, o en español las aperturas a bolsa, que básicamente es una empresa que es privada y decide ofrecer su propiedad al público en general a través de la bolsa. Y yo te diría que en el 80-90% de los libros de inversionistas que yo he leído te dicen no inviertas en una IPO, porque el riesgo es muy, muy alto. Y de hecho la mayoría de los inversionistas como famosos, Warren Buffett y todos estos gallos, prefieren empresas consolidadas, viejas, que lleven, no sé, 20 años en el mercado. Por ejemplo, hay un autor que no lo hemos leído acá, pero de hecho está citado en el libro, en el mismo capítulo, que se llama Peter Lynch, que te dice, mira, yo prefiero la empresa que se dedica, por ejemplo, al retirar los tachos de basura a una empresa súper tecnológica como Xerox. Porque la empresa de basura nadie la está mirando. Probablemente está a un precio
atractivo porque no hay mucha demanda y tiene solidez en el mercado. Por ejemplo, ¿cuánta gente quiere meterse e innovar en el mercado de la basura? Muy poca, por lo tanto tiene una posición relativamente monopólica y es una buena intención buscar en ese tipo de lugares oportunidades que la gente no está mirando. Como Peter Lynch es famoso por decir, yo miro empresas no sexys, las más aburridas posible. Es que es un poco como la historia del patito feo. La empresa que nadie la está mirando, tienes la mayor posibilidad de ver su valor real reflejado en el precio. O ver un valor lo más cercano. No te va a tocar que tienes una empresa que dices como, a ver, los ingresos son muy pequeños para el valor que tengo que estar pagando, o sea, para el precio que tengo que estar pagando por acción. Esto no hace sentido. Mm, Una empresa que nadie quiere, o sea, de nuevo, hay que distinguir que hay empresas muy populares que después del análisis te das cuenta que no son atractivas, pero si tú encuentras una empresa que no es popular, pero haces un análisis y ves que tiene un valor real, ataca. También otra cosa que tenéis que tener muy en cuenta respecto de saber a dónde atacar es cuál es el rubro donde tú te mueves. Muchas veces, por ejemplo, me pasa que converso con, no sé, un médico. Y el médico dice, mira, en realidad deberíamos hacer esta cuestión porque en este segmento o en esta cuestión falta alguien que haga esto. Y se quedan ahí. Y después uno dice, pero oye, espérate, ¿hay alguna empresa que ofrezca ese servicio? Y uno mira y, oh, esa empresa lo hace. Entonces tú decís, este gallo que conoce el mercado debería invertir en un segmento del mercado, un sector del mercado que el gallo conoce al revés y al derecho, porque ¿quién mejor que él para encontrar una buena inversión? En el libro de Peter Lynch, que también está citado acá, se habla mucho de la idea de que tú tenés que, por ejemplo, el autor El dice, diablo yo salía conoció. con... No, ni siquiera, el autor decía, mira, yo salgo con mi mujer, voy al supermercado o voy al mall y ella sabe distinguir muy bien cuál marca de ropa es buena y cuál es mala. Y yo muchas veces, en base a lo que ella me dice, me pongo a analizar esa empresa. Porque, bueno, a diferencia en Chile, los gringos tienen casi todas las malditas empresas que transan en bolsa. Entonces, Lo hemos ellos comentado, es pueden un hacer esta tic para ellos. cuestión. Sí, ellos pueden hacer esto. En cambio, nosotros es un poquito más difícil, pero en el fondo está en invierte en una industria que conozcas y que aunque tengáis al hueón más pelotudo de la tierra, a la persona más tonta de la tierra, arriba manejándola, pueda funcionar bien porque es un negocio seguro. Warren Buffett también es muy conocido por decir, tú no inviertas en jinetes, invierte en caballos. ¿Qué quiere decir eso? Independiente del CEO, independiente de quien esté manejando la empresa, el caballo tiene que ser tan bueno para ganar la carrera solito. Es decir, aunque tengáis el peor gallo de la tierra arriba, la empresa tiene que salir exitosa. Cualquiera lo puede hacer. Esas son las mejores inversiones. Sí, porque acá es importante recordar que si tú vas a estar 10, 15, 20 años siendo dueño de parte de una empresa, la gente va a cambiar. Y no solo la gente de la empresa va a cambiar, el mercado alrededor también va a cambiar. Entonces, todas estas como tácticas lo que hacen es que empiezan a disminuir y disminuir el riesgo. Y Mm. empiezas a acercarte como es la gracia del value investment, el valor real de la empresa. Cosa que si la gente está muy optimista, vendes a sobreprecio. Si están muy pesimistas, les compras cuando está barato. Totalmente de acuerdo contigo. Oh, gracias. Em, Y bueno, de la misma mano lo anterior, por eso, como estás pensando en tan largo plazo, es muy importante preferir estabilidad a un crecimiento extraordinario, porque acá hay que atajar el fetichismo por el crecimiento. Porque por matemáticas sola vas a llegar a rendimientos decrecientes. Y también puedes tener casos donde este crecimiento se tiene que sostener con los mismos ingresos. O sea, la empresa está generando dinero y todo eso se va a invertir para seguir creciendo o invertir para mantener la ventaja tecnológica. Entonces, nunca vas a tener un caso donde esta acción que estás comprando te va a devolver esos ingresos, porque los tienes que utilizar para mantener esta ventaja competitiva. mm. Una cosa que pasa mucho ahí, Pedro, es que hay muchos autores que hablan de que
Una buena inversión es aquella en la cual tú ves un crecimiento acelerado de los ingresos de manera tal de que tú estás pagando por un crecimiento futuro, exponencial idealmente. Y hay otros autores, como Benjamin Graham, que conversamos el otro día, que es más de la idea de buscar algo que ha sido consistentemente ganador en el tiempo. Y aquí es interesante porque hoy en día en Silicon Valley se está apostando a inyectarle trillones de dólares a una industria o a una empresa para que de aquí a 10 años sea el nuevo unicornio, es decir, una empresa gigantesca. Pero en el camino mueren infinitas de estas. Y la probabilidad de que estos gallos le achunten a la correcta, digamos, no es tan alta. En cambio, estos otros inversionistas dicen, yo prefiero una Coca-Cola, una empresa que lleva 100 años ganando consistentemente mucho dinero. Porque para ellos es mejor una ventaja competitiva en el tiempo, una marca fuerte, un costo de cambio muy alto, un efecto red, a esta cosa súper innovación, súper alta innovación, súper alto crecimiento explosivo, porque la gran mayoría de esos crecimientos explosivos, el 8 o 9 de cada 10 fallan. Sí. Y también hay un tema que incluso lo he visto con empresas más establecidas, de que como se genera esta expectativa de que la empresa no solo crezca, sino que crezca tanto o más que antes, empiezas a tener casos como casi que ridículos, donde te empiezas a mirar la toma de decisiones y dices, a ver, tuviste un crecimiento exponencial por los últimos 7 años. Tu empresa valía 2 billones de dólares, ahora vale 17 billones de dólares. El año pasado tuviste ingresos récords y de alguna forma todavía no cumple las metas que se habían puesto porque no cumple las metas de crecimiento. Es como, a ver, todo está bien excepto tu plan, o sea, tu meta parece. Mira, dame un segundo que estoy abriendo. Quiero ver en qué múltiplo está Facebook actualmente. Okay. Facebook está en... ¿dónde está? Ah, no, no está en un múltiplo tan loco, está en múltiplo 20. Quiere decir que en teoría va a recuperar la plata que le metas en 20 años. Lo que al principio, a ver, déjame ver si puedo ver el histórico, porque si mi memoria no me falla, cuando esta cuestión abrió, estaba un múltiplo así como de 40. no, 100, una cuestión así en verdad ridícula. O sea, ellos se están metiendo muy fuerte en el mercado en Asia y casi que están... Es bien notable porque están entrando reemplazando a los navegadores de internet. No. Entonces me imagino que hay gente que espera que ahí se pague mucho en el futuro. Es un caso bien interesante. No, pero es ridículo. Hay veces que tú No, mirás y decís, esta empresa está pagando 100 veces. O sea, tú me estás diciendo que estás invirtiendo en una empresa que va a recuperar el dinero que le estás poniendo en 100 años. es como, Una no. tontera. No, y de hecho se trata... y de hecho, todo esto se trata mucho de eso, de tratar de aplicar un poco de sentido común, de acercar este mundo que nos venden como abstracto a la realidad, porque todo se basa en la realidad, se basa en que hay empresas donde gente trabaja, que vende productos o servicios que se intercambia por dinero. Muy bien, Simpsons. Eh, y acá como último concepto de este capítulo, como para ir cerrándolo, es es el margen de seguridad. Les hablamos de que hay un valor real, hay un precio en el mercado y tú quieres que dentro de lo posible... Perdón, Pedro, perdón. Cáchate, antes que sigáis. ¿Ok? El ratio, el PE de Facebook cuando lo sacaron a bolsa era de 1279 veces. ¿Qué? ¿Te das cuenta ¿Cómo? y entiendes por qué el precio de esa acción se fue al demonio un par de minutos después de haber salido? ¿Cómo salió tan cara? ¿Quién hizo esa valoración? Eso está mal por donde lo mires. Bueno, las personas están hablando de Facebook, que es lo máximo, no sé qué. Nadie va a Bueno, vivir tanto. sin comentarios. Pero bueno, Wow. Wow. es ridículo, ¿no es cierto? No, es totalmente ridículo. Es totalmente estúpido. Oh,
Vamos a terminar inventando la tecnología de esta película donde la gente era inmortal y pagaba todo con tiempo. ¿Cómo se llamaba? In Time. In Time. Vamos a terminar inventando esa tecnología antes de que la gente recupere la inversión de Facebook con ese primer precio. Oh, Dios mío. Pero bueno, te interrumpí. Me estabas hablando del margen No, de no, dale. seguridad que es clave. No, Sí. no, no. Aquí el margen de seguridad. Para nuestros queridos Pequeños. televidentes. O algún día. No, el margen de seguridad, la idea es muy simple. Tú tienes el precio del mercado, que te lo van a dar, que puede ser muy alto o muy bajo. Y tú, una vez que haces el análisis de la empresa, vas a determinar un precio que tú esperas que sea lo más cercano al real posible. De nuevo, esto es más arte que ciencia, pero tú dices, ¿sabes qué? La empresa de Elemental Podcast en realidad vale 10 por acción, pero se está vendiendo eh, se está vendiendo a 5. O sea, yo tengo un margen de seguridad de 5. Esta empresa está subvalorada, yo la puedo comprar y esperar que suba en el futuro. 50%, generalmente se calcula el margen se calcula en porcentaje. Pero se entiende el punto, espero. Sí, sí. Sí, no se entiende, dale. Porque también la idea acá es, como tú siempre tienes esta incertidumbre y puedes tener mala suerte también, un margen de seguridad te protege también de cualquier error que tú puedas cometer. Sí. O sea, es que el margen de seguridad es un concepto que viene tomado desde la ingeniería civil. Warren Buffett tiene una carta que explica que el margen de seguridad viene de la construcción civil. Por ejemplo, los puentes tienen un margen de seguridad. ¿En qué sentido? Dicen aguantamos hasta 50 toneladas y el cartel dice aguantamos hasta 50 toneladas. Pero en la vida real, lo que en verdad aguanta ese puente es 100 toneladas. Es decir, tiene un margen de seguridad de 50%. De manera tal de que si las personas se pasan, no importa. Claro. Entonces lo mismo con las inversiones. Si tú tienes una inversión de un 30% de margen de seguridad, quiere decir que aunque no suba todo lo que tú quisiste, tienes todavía, no sé, pues, si tienes un 50% de precio para subir y subió un 30% y aún así ganaste. Si por ejemplo tú crees que el precio real de una cosa es 3% más arriba de lo que está, pucha, puede que no llegue nunca a ese número. ¿Sí? Porque puede que tú analices una empresa y te digas que, ¿sabes qué? En realidad creo que va a pagar los retornos que está prometiendo. Creo que el precio es justo. Pero ese precio justo igual implica un riesgo y implica que se puede demorar mucho en pagarlo. Implica muchas cosas. Aunque el No. precio sea justo, puede que no te convenga porque no tiene suficiente margen de seguridad. Sí. ¿Qué es ese ruido al fondo? La vale con una taza. Hola, vale. Te dicen hola. Es que no te escucho, estoy con el teléfono. Bien. Ya, esperemos que bata su taza de café para seguir. ¿Estás lista? Ya. ¿Viste que se nota? ¿Vale? Todo Bueno, adorable queda. está bien, sigamos. Capítulo 10. Capítulo 10. Capítulo 10 habla de valoración de empresas y presenta varios modelos. Creo que me gustaría detenerme un poco no tanto en la parte técnica de la parte cuantitativa, ver los balances, la cuenta de resultados, sino que me gustaría conversar un poco del modelo de Lynch. Creo que es bastante didáctico. No sé si te parece partir por ahí. Es como un golpe al páncreas, pero vamos. Me parece. A ver, Lynch, yo leí su libro, lo que sale resumido en el de este autor, en versión súper resumida, pero básicamente lo que dice es, divide las empresas en empresas que crecen lento, crecen medio o crecen rápido, en cíclicas, en las que están a punto de quebrar y van a resubir, y las que tienen un caramelito oculto. Y dependiendo de cada una de esas, tú inviertes de una manera distinta, obviamente. Sí. Creo que las primeras tres son bastante autoexplicativas. De crece lento, crece normal o crece muy, muy rápido. Y bueno, ahí menciona que hay que tener cuidado con las empresas que crecen rápido, que bueno, puede ser lo que corresponde, puede que efectivamente tengan grandes utilidades y entren fuerte en mercado, pero eso también las puede hacer
empresas de moda muy fácilmente. Entonces, Mm, ahí tienes que decir, ¿sabes qué? Creo que este precio se infló rápidamente por lo atractivo que era, así que no, gracias. sí. También, por ejemplo, bueno, acá no lo explicaba mucho el libro, pero él habla de tener un portafolio con distintas proporciones de este tipo de acciones. Por ejemplo, no sé, tienes que tener un X% de tu portafolio en cíclicas, un un portafolio en crecimiento rápido, un porcentaje en crecimiento medio. Pero ahí es donde yo creo que cae un poco en la trampa este autor, o sea, no Vargas Llosa, no el autor de este, sino el Peter Lynch, de no ser lo suficientemente explicativo en el sentido de decir lo difícil que es hacer eso bien. Mm. Como que lo explica como si fuera algo súper fácil, pero en verdad no es nada fácil lo que hace. Porque en todas tienes que tener un entendimiento muy profundo de la empresa Sí, pues, y del tenéis que ir a mirarle y mercado. todo. Claro, porque, por ejemplo, las cíclicas. Eso significa que van muy de la mano de la economía en general. Entonces, si tienes un año que la economía se desacelera, la gente gasta menos, estas empresas se van a ver inmediatamente afectadas. Y cuando ocurre lo opuesto, también estas empresas se ven inmediatamente beneficiadas. Mm. Y eso es un análisis que requiere un conocimiento de la empresa, del mercado en el que se mueve. Como que es difícil decir como, ah, sí, aprendan todas esas cosas. Porque hay como infinitas empresas y mercados y submercados. Mm. De hecho pasa una cosa distinta. A ver, Peter Lynch es de esa gente que dice tienes que tener 1500 acciones. Warren Buffett es ese gallo que te dice deberías tener 5. Entonces, también lo que él hace es difícil porque también juega y descansa un poco en la idea de los grandes números. Claro. Entonces, no es tan fácil hacer lo que él está proponiendo porque necesitáis 1500 acciones. Pero, ¿no podrías aplicar los principios que propone acá con estos 6 tipos de empresas, 6 tipos de acciones a fondos indexados? No, pues porque los fondos indexados por lo general vienen o toda la bolsa o vienen un segmento, vienen, no sé, por una industria. Fondo indexado de empresas metalúrgicas. Entonces, como que no podéis aplicar esto a menos que tú vayas a hacer un análisis macroeconómico, es decir, de esta industria se va a comportar de esa forma. Pero a mi juicio, hacer una buena predicción de una industria es prácticamente imposible, porque una industria eh, es demasiado multifactorial, tiene demasiados factores que cambian todo. Por ejemplo, ¿quién hubiera sido capaz de predecir hace 6 meses que la economía de Chile, la industria metalúrgica iba a estar como está hoy? Imposible. Claro, porque tendrías que entender muy bien qué es lo que mueve la oferta y demanda de la industria metalúrgica en Chile, ya que la mayoría son exportaciones. Sí, po. Entonces, más allá de eso, el punto de fondo está en que hacer eso a nivel de industria para mí es prácticamente imposible. Pero de todas formas, igual revisemos un poco lo que el autor hace de cómo valorar una empresa, ¿no? Tal vez creo que lo mejor, Pedro, es que te hagas una explicación así como macro de los pasos que da y después las comentamos un poco. Ok. em, entonces acá, Vargas Llosa sumaba todas estas cosas y decía, a ver, 5 pasos. Primero, estudiar todo lo que son los balances, hacer el análisis como cuantitativo de la empresa. Después ver todo lo que son los estados de resultados para ver cuáles son las ganancias que está teniendo. Ujú. Después ver los flujos de la caja, porque de nuevo, tú lo mencionabas antes, que todo esto es un trabajo de detective, de ver que no te estén mintiendo con contabilidad y ver cuáles son los números reales. Así que tenemos tres pasos solo para ver que no nos estén mintiendo con la matemática. Pero una vez que haces eso, eh, tienes que ver cuál es el retorno que estás esperando sobre este capital. O sea, esperas 8%, 10%. eh, ¿Qué es lo que tiene que ver con la rentabilidad acá de la empresa? Y a partir de todo eso, viene a ver cuál es este.
ratio que hemos estado hablando de en cuántos años esperamos que nos devuelvan el dinero que gastamos en comprar la acción, que tiene que ver con un modelo que se usa generalmente, que tiene que ver con tiene que ver con el precio partido por el ingreso. Y eso te da más o menos cuánto esperas demorarte en que te paguen. Que dentro de, yo lo encuentro como una fórmula bastante elegante, porque es simple y te da un resultado que es muy fácil de entender a nivel intuitivo. Porque si te digo 40 años en que, en que recuperes el dinero, al tiro me dices que no. Si te digo 10, no puedes pensar. ¿Sabes lo que pasa? Que he leído tantos libros de valoración de empresas distintos que la verdad las cosas que ya no sé cuál de todo es cuál es la Definitivo. bolita mágica. Creo que no hay ninguna. No. Esa creo que es la definición a la cual he llegado. O sea, este libro... nosotros vimos una parte muy pequeña de este libro. Como decíamos antes, es una gran introducción a todo lo que es el modelo de análisis de valor. Y acá citan a muchos autores que, aplicando modelo de valor, tienen Ujú. su forma particular de funcionar. Había uno que no le importaba nada más que el margen de seguridad. Había otro que le encantaba ir a economías emergentes, o la forma en que escogía la forma en que escogía las empresas. Creo que era Peter Lynch, que decía que iba por la calle y cuando veía que le gustaba un producto se metía a buscar la empresa y terminaba comprando parte de la empresa. Mm. Mira, yo creo también otra cosa que he aprendido con los varios decenas de libros que he leído a este respecto, es que como es una ciencia social, tú tienes muchas formas de llegar al mismo resultado. Siento que no es solamente una la fórmula secreta. Es solamente si sigues a Warren Buffett vas a ser millonario. No. Siento que hay muchas formas de ser exitoso y unas más estadísticamente probables que otras de ser exitosas, pero no una única. ¿Sabéis dónde lo veo harto? Lo veo en que hay personas que son muy exitosas en el segmento startups. Hay personas que son muy exitosas en el segmento empresas consolidadas. Entonces, uno tiene ese como juego de cuál es la industria donde me voy a meter, dónde me voy a especializar. Voy a buscar empresas nuevas, viejas, voy a buscar solamente empresas privadas, voy a fundar empresas, ¿no? Todo este tipo de cuestiones. O sea, tú vas a tener que escribir un libro de cómo encontrar tu inversionista interno. Estaría bueno, ¿no? Creo que ese libro no existe, de hacer ese... Porque en los libros que hemos visto hasta ahora, siempre hablan mucho de entenderse a uno como inversionista, de cuál es tu tolerancia al riesgo, tu nivel de conocimiento, tiempo, todas esas cosas, pero como que no he visto uno que sea como hecho para que tú hagas ese análisis de darte cuenta de cuál es tu perfil, y cómo basado en eso te convendría empezar a especializarte y buscar conocimiento y modelos. Sí. También me pasa mucho que los contextos cambian el modelo exitoso. Por ejemplo, Mm, he escuchado muy buenas ideas de inversión en Estados Unidos que no son necesariamente exitosas acá en Chile. Y viceversa. Nosotros tenemos un mercado que igual es distinto, es súper distinto, ¿cachai? Entonces, en verdad, chuta, ¿sabéis qué? Necesitas saber quién eres, dónde estás, cuál es tu disposición a riesgo, cómo invertir, qué tanto te vas a meter. Tiene mucho que ver con disposición a dedicarle tiempo. Como que hay muchas variables. Entonces creo que me gustaría tal vez cerrar este punto con eso de busca tu propio inversionista interno. na, na, na. Ya, ¿vamos cerrando? Sí. Bueno, y con eso vamos cerrando el día de hoy. Sí. ¿Qué nota le pondrías al libro, Santiago?
Mira, particularmente, yo sé que a ti puede que no te haya gustado tanto, pero a mí particularmente me gustó en su minuto porque me ordenó lo que estaba desordenado. Yo había leído muchos libros al respecto de estas cuestiones y no había encontrado un gallo que me lo sistematizara de esta forma. Entonces fue muy agradable verlo en un mismo lugar, ¿cachai? Entonces, por Sí, lo menos a mí me gustó eso. Lo encontré bueno en ese sentido. sí. A mí me pasa que, eh, ¿cómo se llama? No me, no me hizo fácil la lectura en la forma en que estaba escrito. Encontré que era un poco desorientador a veces, que ahora lo estuve repasando de nuevo para esta grabación y ahora, claro, todo me es más claro, pero siento que dentro de que me gusta como introducción, también no me gusta como introducción porque requiere mucho conocimiento, salta mucho de un lado a otro. Entonces ahí tengo como sentimientos encontrados de lo que me gusta y lo que no me gusta. ¿Cachai? Que eso puede haber pasado. Puede ser que como yo lo leí con ya hartos libros bajo la manga, no me dio la misma sensación que a ti por eso. ¿Sí? Porque, de nuevo, este repaso que hice fue con más libros bajo la manga, incluyendo este mismo libro. Entonces fue menos desorientador cuando de un párrafo a otro cambia completamente el tema sin como un hilo conductivo. Y también me voy a saltar más fácilmente los párrafos que sentía que el autor estaba escribiendo una y otra vez lo mismo. Mm. Pero Pero en siento fin. que es fácil de recomendar. No lo encuentro... Yo lo em, encuentro un buen libro de ah, inicio. Creo sí. que te abre la puerta a muchos autores. Si es que tenéis interés, seguís profundizando. Sí, 7. 7 7 de 10. Ya, merece. Bueno, con eso vamos cerrando el día de hoy. Le damos muchas gracias a las personas que nos escuchan hoy y la vez anterior que grabamos el podcast. O sea, nos van a Eh, escuchar esta vez nomás. Yo suelto todo de una. Pero les agradecemos, en fin, a todos nuestros auditores que nos están siguiendo por YouTube, por Spotify, por iTunes. Les pedimos por favor que nos dejen cualquier comentario que ustedes tengan, cómo mejorar el podcast, cómo hacerlo más entretenido. Y les mandamos un caluroso saludo a nuestros Patreons. Patreon.com. Ahí nos pueden encontrar, pueden verlo en las notas y ahí están las personas que nos ayudan a hacer esto realidad mes a mes. Un saludo muy grande y que tengan una muy buena semana. Grabar. Ah, listo. Ya, a la cuenta de tres aplaudimos. Ok. 1, 2, 3. 3. Y lo sincronizo. Sí. Cercano, cercano. Y el otro, el levels, 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 levels. Levels, 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 levels.